Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver la parte 2, titulada El gran pez, de esta serie Jonás, ¿a dónde vas? Y vemos ahí en nuestra portada la escena icónica del pez llegando a punto de tragarse a Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, vamos entonces al tema de nuestro estudio. Adelante, Oscar. Huyendo de Dios a Tarsis, el fin del mundo de entonces, Jonás es obligado a reaccionar sobre su falta de sensibilidad hacia los demás y hacia sí mismo, llegando al punto de entregarse a la muerte. Pero con un gran pez, una vez más, Dios le da al profeta una lección que ha llegado hasta ti. Dios es amor. Y toda rebelión en contra de Dios solo manifiesta la locura egoísta y orgullosa de la naturaleza caída del hombre. El libro de Jonás es singular por varias razones. En primer lugar, revela el profundo amor de Dios y su anhelo por redimir al hombre pecador. En segundo lugar, contiene una sola profecía que nunca se cumplió. En tercer lugar, el tema central es revelar el corazón del profeta Jonás. En cuarto lugar, es un testimonio de misericordia divina a los gentiles de toda época. Y en último y quinto lugar, es un referente histórico de la rebelión del pueblo de Israel, representado por Jonás. Se estima que el libro de Jonás fue escrito alrededor del año 800 a.C., en tiempos del rey de Israel, Jeroboam II, la misma época en la que Esparta, Grecia, estaba siendo fundada y el imperio asirio gozaba de una segunda era de esplendor, teniendo a Nínive como su ciudad capital. Bien, vamos a la parte 2 de este primer capítulo, el gran pez. Bien, el estudio anterior iniciamos el primer episodio y lo dividimos en 3 temas. Vimos el primero, el llamado personal en el proyecto divino de salvación. Vimos también el segundo, la sutil y silenciosa huida del plan de Dios. Y vimos la primera parte del tercer tema, que es la intervención divina ante la rebelión de sus hijos. Importantísimo tema. Así es que hoy vamos a completar este tercer punto. Este tema de la intervención divina ante la rebelión de sus hijos será el tema principal del día de hoy, que también vamos a subdividir en varios temas. Sin embargo, antes vamos a ver un resumen del estudio anterior. Así es, Jonás, profeta del Dios de Israel, huye a Tarsis en flagrante desacuerdo con el mandamiento divino de predicar el juicio venidero y la salvación en Nínive, la capital del imperio asirio. Dios levanta entonces una tormenta en el mar para detener la huida de Jonás, y los marinos del navío en el que viaja lo encuentran durmiendo en el interior del barco. Habiéndole despertado, Jonás confiesa su responsabilidad por aquella tempestad al intentar huir de la presencia de Dios. Aquí nos quedamos. Así es que a partir de aquí vamos a comenzar el pasaje bíblico y vamos a leer el pasaje. Vamos entonces a escuchar a Tom. Adelante. Jonás 1, del 10 al 11. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más
y más. Así es, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? O sea, ellos mismos estaban con una expresión de terror, pensando y diciendo, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? ¿En qué estabas pensando? Vamos al siguiente. Jonás 1, del 12 al 13. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. El mar seguía embraveciéndose, estos hombres trataban de hacer lo imposible para no tener que echar a este hombre de Dios al mar, no querían echar a este hombre de Dios al mar, por supuesto que estaban temerosos, pero pues por más que se esforzaban, no disminuía la fuerza de la tormenta, el mar seguía embraveciéndose. Jonás 1, del 14 al 15. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron, pues, a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Así es. Tomaron pues a Jonás. Primero estos hombres comenzaron a clamar a Dios, orando, suplicando y diciendo, Dios, por favor, lo vamos a aventar, no te enojes contra nosotros. Y entonces lo aventaron. Y el mar cesó en su furia. Jonás 1, del 16 al 17. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así es, estos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio, se convirtieron a Dios. Fíjense nada más cómo Dios trató con ellos de tal forma que ellos acabaron convertidos al Señor. Y por otro lado, el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí vemos los ojitos de Jonás. Buenísimo. Ya tenemos, ya vimos qué fue lo que sucedió. Ahora vamos, derivado de este texto que hemos leído de la Biblia, ubicamos estos puntos. Así es que el día de hoy estudiaremos 3 elementos que se derivan de la huida del profeta, el título del tema que vimos en el estudio de hoy, que era la intervención divina ante la rebelión de sus hijos. Y de aquí tenemos estos puntos. Adelante, Oscar. Primero, la ubicación divina de la falta. O sea, cuando Dios te marca, ¿cuál fue tu error? Segundo, el difícil sendero del arrepentimiento. El hecho de que conozcas el error que te lleve al arrepentimiento. Y en tercer lugar, la locura de la necedad. Cuando te resistes y dices, no me voy a arrepentir, háganle como quieran. Bien, vamos al primero de nuestros temas, la ubicación divina de la falta. Vamos a leer estos pasajes. Adelante, Oscar.
Salmo 32, 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dios se encargará de hacerte saber el camino en que debes andar. Él te va a aconsejar con sus ojos puestos en ti. Así es que puedes estar convencido, si estás caminando con Cristo, si tú ya has vuelto a nacer en Cristo, puedes estar convencido de que Dios se encargará de mostrarte el camino en el que debes andar. De manera constante, permanente, ahí estará Él guiándote. Vamos al siguiente pasaje. Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así es, este camino, el camino de la santidad, es un camino seguro, en donde Dios se encargará de hacernos entender cuál es el límite, hasta dónde llega a la derecha, hasta dónde llega a la izquierda, nos alentará para seguir andando, nos irá diciendo, te desviaste, eso no está bien, tienes que regresar. Él se encargará de mostrarlo. Siguiente. Juan 16, 8. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque de esta forma el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá a ustedes y dentro de ustedes los va a convencer en todos los aspectos, los va a ubicar en lo que tienen que saber y al mundo a través de esta relación que vamos a tener, que Dios va a tener con nosotros, es que el mundo podrá convencerse de pecado, de justicia y de juicio. El testimonio de los creyentes es fundamental. De esta manera, Cristo al venir, lo que hizo fue traernos al Espíritu Santo para que morara permanentemente en nosotros. Todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos dentro el Espíritu Santo que nos dice, eso no está bien, que nos dice, ya párale con eso, que nos dice, ándale, córrele, es tiempo de hacer esto otro. Esos impulsos del Espíritu son los que nos llevan a ir entendiendo por dónde debemos andar. Una de las funciones específicas del Espíritu Santo es ubicar el pecado dentro de cada uno de sus hijos. Esta convicción de pecado actúa simultáneamente con el trabajo natural de la conciencia que, a través de la ubicación y el posterior reconocimiento de la falta, es purificada a través del arrepentimiento cimentado en la remisión de Cristo por nuestras faltas. Así es. Dios nos ubica, nos permite entender que la hemos regado. Vamos a ver el proceso, Oscar. Así pues, la ubicación de la falta es el inicio del proceso de purificación. ¿Cómo es el proceso de purificación? Primero, la ubicación. O sea, primero Dios te dice, aquí la estás regando. Después, te da la gran oportunidad de que lo reconozcas. O sea, ya sabes que la estás regando. Si te haces el loco y no lo quieres reconocer, vas a vivir como gusano en sartén
todo el tiempo que no lo reconozcas. De una vez te lo digo, como gusano en sartén, quemándote y quemándote, sabiendo que tienes que arreglar un aspecto, lo tienes que reconocer y no lo has querido reconocer. Entonces el reconocimiento es el segundo aspecto de este proceso de purificación. El tercero es el arrepentimiento. Ok, ya lo ubicaste, ya lo reconociste, ya te arrepentiste. Perfecto, entonces una vez arrepentido, tienes el perdón a través del pago de Cristo. Ya está pagado. Hay personas que quieren saltarse los dos de en medio cuando Dios les ubica la falta. No quieren reconocerlo, menos arrepentirse. Ah, pero Dios ya me perdonó. O sea, ya que se contente, ¿no? No voy a olvidar cierta experiencia de cierta persona que en una ocasión me comentó él en una reflexión sobre su vida con Cristo fría, cuando estuvo frío en su relación con Cristo un tiempo, me confesó y me dijo, fíjate que cuando yo manejaba con coraje, yo siendo cristiano, y diciéndole, además me compré un camionetón, es de esas camionetas que están más grandes que los trailers, ¿no? Entonces, decía él, se le pegaba a los carros y decía, quítate perverso, al fin y al cabo yo me voy al cielo y tú al infierno. Imagínate esta mentalidad. Bueno, esta persona en ese tiempo pasaba de la ubicación al perdón del pago a través de Cristo, pero no había perdón, porque nunca hubo reconocimiento y no había arrepentimiento, no porque Dios no quisiera perdonar. El proceso de purificación es este, no puede saltarse ningún punto. ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres que tu falta quede completamente olvidada? Ya que la ubicaste, tienes que reconocer que la has regado, tienes que reconocer que pecaste, tienes que arrepentirte de haberlo hecho y entonces pasar al perdón a través del pago de Cristo. Jonás sabía perfectamente bien cuál era su pecado. Se lo dijo a los marinos, es Dios, trae esta tempestad porque vengo huyendo de él. Él lo sabía, pero no, lo reconoció con ellos, pero no con Dios. Ni siquiera se había arrepentido, menos podía reclamar el perdón a través del pago de Cristo. Por lo tanto, si Dios señala una falta, pero en vez de reconocerla nos justificamos, nunca saldremos de ese estado de pecado, así seamos creyentes salvos. Por lo tanto, si ya tenemos la ubicación pero no salimos de allí, todo lo demás no existe. No existe. Lo hacemos completamente inválido, porque no queremos pasar al siguiente punto del reconocimiento. Vamos a leer estos pasajes. Adelante. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El que encubre sus pecados, el que no los reconoce y menos se convierte, no prosperará. Fíjate lo que dice, pero el que los confiesa y se arrepiente, o sea, los abandona, hallará misericordia. El que los reconoce y se arrepiente, el que los confiesa y los abandona. Vamos al siguiente. Romanos 2, del 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Exacto. O sea, Dios se encargará de mostrarnos. Aquí claramente nos está diciendo que la persona que no reconoce no prosperará, y aquí que va a estar como gusano en sartén. Vamos a leer este pasaje.
Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Así es la sangre de Cristo. Si nosotros la ignoramos, Él se ofreció. Si la ignoramos, pues no podemos tener el perdón de pecados. Pero si la apropiamos, si nos arrepentimos y apropiamos su pago, su perdón, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Aquí se completa el ciclo de la purificación. Bueno, aquí tenemos un pajar. Y en este ejemplo, la aguja en el pajar será el pecado que debemos encontrar. ¿Tú sabes cuánto tiempo tardaríamos en buscar una aguja aquí? Olvídate. Vamos al pasaje, Oscar. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Fíjate lo que dice el pasaje del Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios se va a encargar de manifestar en dónde está el problema. Ni siquiera tendremos que estar escarbando. Él se va a encargar de decirnos, aquí está. A veces lleva tiempo, a veces es inmediato, pero el punto es que Dios siempre llega, cuando el corazón está dispuesto a arreglar, siempre llega a ubicar el punto que necesitamos entender. Por lo tanto, mira, ahí estaba la aguja. ¿Cuándo la hubiéramos encontrado? Finalmente apareció la aguja en el pajar, el pecado, la falta, aquello que uno sabe que no ha hecho bien o que a veces no ubica que no fue correcto, está en una especie de duda, pero Dios se encargará de ubicar que efectivamente las cosas no están bien. Él se encargará, su Espíritu Santo se encargará de mostrarlo. Vamos a este pasaje. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Aquí está clarísimo, penetra, fíjense, la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne con todo su poder los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que ni te preocupes, Dios se encargará de ubicarte. El punto es que cuando lo entiendas, lo reconozcas, no te defiendas, no justifiques, lo reconozcas, lo enfrentes con Él y te arrepientas. Y entonces podrás aplicar el perdón de Dios que te limpiará completamente. Vamos a este pasaje. Salmo 139, del 23 al 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Este pasaje es muy importante porque habla de una petición personal para que Dios busque aquella aguja, aquel pecado en el pajar. Pruébame, conoce y ve si en mí hay camino malo y guíame en el camino eterno. O sea, saca el mal de mí y guíame en el camino correcto. ¡Wow! Este es el propósito. Así es que tú y yo hemos aprendido a través de este
maravilloso libro de Jonás y de la actitud equivocada de él, la correcta actitud que debemos tener los creyentes hacia la guía divina. Cada vez que Dios, a través de su palabra, a través de ciertas circunstancias que vamos entendiendo, nos hace ver que hay algo que tenemos que arreglar, a través incluso de la injerencia del Espíritu dentro nuestro, entonces, definitivamente, en ese momento tenemos que corregir. Bien, vamos al segundo tema del día de hoy, que es el difícil sendero del arrepentimiento. Es el camino que muy pocos quieren tomar. Por eso difícil. Difícil por el orgullo. El orgullo no quiere que entres aquí. Adelante, Oscar. El gran obstáculo en la vida del ser humano es la humildad para reconocer los errores y enfrentar la humillación de pedir perdón. Esta actitud se deriva directamente del estado de pecado y tiene como elementos fundamentales el orgullo ególatra y el temor al juicio y menosprecio de las personas. En pocas palabras, la actitud de soy rey, a mí nadie me toca, jejeje, yo soy superior a los demás, con permiso, nadie como yo, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es el más espiritual? ¿Quién es el más hermoso? ¿Quién es el más, ya sabes, poderoso? Ok. ¿Por qué debemos humillarnos y pedir perdón? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué debemos humillarnos y pedir perdón? ¿Por qué? Por dos razones principalmente. Por salud y por justicia. Así es, en primer lugar, la humildad, al reconocer una falta, alivia la carga de la conciencia, te purifica, te quita la carga de la conciencia, o sea, tu salud se compone, reconoces, te quitas un peso de encima que es espantoso estar trayendo allá encima el pecado que sabes que tienes que arreglar y no quieres. Es maravilloso saber que en esta humildad de reconocer la falta, pues está también implícito el alivio, pues de haber sido liberado de esta carga, ¿no? Entonces, primero, la humildad que te libera al reconocer esta carga. Ya no estás prisionero de ella, estás aliviado y liberado. Y en segundo lugar, el arrepentimiento puede saciar parte de la sed de justicia en quienes afectamos. O sea, aquellas personas que te tienen en la mira porque no te quieres arrepentir, porque saben que la regaste y sigues en tu rollo, finalmente bajan el arma, ¿no? O sea, ok, ya se arrepintió. Ok, hay un testimonio de justicia. Mira, ya reconoció, ya se humilló, ya pidió perdón. Ok, justo, justicia. Así es que en este punto, de manera personal, te conviene pedir perdón. Principalmente es para recuperar tu relación con Dios. Si quieres escucharlo, ese es el objetivo fundamental de pedir perdón, de arrepentirte y de reconocer. Que tú vuelvas a restablecer una relación sana con Dios. Ese es el primero de todos, el más importante. Pero aquí, de manera personal, te conviene por salud y por justicia. Vamos al pasaje. Juan 3, del 19 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y es el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Por lo tanto, la humildad simplemente abre todas las puertas de la luz. Definitivamente. El verdadero reto viene
cuando se presenta la ocasión de tener que reconocer la falta ante otros, pues este acto implica una humillación voluntaria y eso no le gusta a nuestra antigua naturaleza. Muchos matrimonios y familias hoy están sufriendo por haber evitado el acto de reconocer los errores, humillarse y pedir perdón. Saúl y David son dos icónicos ejemplos de diferentes posturas ante el señalamiento de una iniquidad. Dios menciona en la Escritura los detalles del difícil sendero del arrepentimiento y las dos posturas que existen, así como las consecuencias tanto de sus actos como de la posterior relación de cada uno con el Altísimo. Saúl, que sí lo reconoció, nunca se arrepintió. David sí lo hizo, sin dudar, en el momento. Vamos a ver estos ejemplos, esta ilustración maravillosa. Primero vamos a ver al rey Saúl, que vamos a representar con la divina de Endor, con una figura de una divina, y a través de esta figura vamos a identificar al rey Saúl. Entonces vamos a escuchar un ejemplo de cuando el rey Saúl es ubicado en una falta y en lugar de arrepentirse, se justifica. Primero de Samuel 15, del 20 al 21. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Él dice, Saúl, que él obedeció a la voz de Dios, que él hizo lo perfecto y que él obedeció todo lo que había dicho. Vamos a ver qué le dijo Samuel. Primero de Samuel 15, del 22 al 23. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí estuvo claro todo. Aquí le dice, tú la regaste. Y esta frase la dice una vez que Saúl le dijo, pero si yo obedecí todo, yo no la regué. Y entonces Saúl le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocausto? Porque le decía a Saúl, no, yo obedecí, nada más que guardamos algunos animales para el sacrificio a Dios. La instrucción había sido, destruye a Amalec con todo lo que tiene, incluidos los animales. Y Saúl guardó unos animales, desobedeciendo la instrucción de Dios. Entonces, aquí Samuel lo enfrenta y le contesta diciendo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Así es. Y vamos a ver el siguiente. Adelante. Primero de Samuel 15, del 24 al 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. 10. Ahora Saúl reconoce, que sí reconoce que ha pecado, entiende que ha pecado, pero no se arrepiente. Nada más llegó al punto del reconocimiento y le dice, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Estaba muy preocupado
por lo que iba a pensar el pueblo de él. Por eso quería que Samuel lo acompañara. Nunca se arrepintió Saúl. Finalmente esto lo llevó a la muerte, porque en su enemistad contra Dios, sin haber arreglado este punto, Dios dejó de responderle, y en su angustia invocó a Samuel, imagínense, ya que ya había muerto, y por haber hecho esa invocación prohibida delante de Dios, le costó la vida a Saúl. Entonces, bueno, finalmente tenemos este ejemplo. Vamos a otro, adelante. Vamos ahora a ver el ejemplo del rey David y el momento en el que Dios le señala una falta. Adelante. Primero de Samuel 15, del 20 al 21. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el hitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Lo que hizo David fue terrible. Merecía la muerte. ¿Y qué fue lo que respondió David ante esto? Vamos a ver. Primero de Samuel 15, del 22 al 23. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Bueno, aquí está la respuesta de Samuel de David ante lo que escuchó, ante la amonestación de Natán. Ahora, fíjate, Natán era el profeta, había sido el profeta que le fue a anunciar a David que Dios no estaba nada contento con los actos que él había hecho, con el pecado que cometió. Y mira lo que derivó después de esto en David. Vamos a leerlo, adelante. Está en el Salmo 51, adelante. Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David se arrepintió absolutamente, reconoció el pecado, se arrepintió y pidió el perdón de Dios, o sea, la purificación total y absoluta. Por supuesto que ha quedado registrado su pecado, pero también como un testimonio de que todos nosotros podemos caer en un pecado. El punto es no justificarnos, sino reconocerlo y arrepentirnos. Bien, la rebelión de Saúl contra Dios fue constante y sistemática. La envidia, la codicia, la necedad y el temor le llevaron a perder el juicio y convertirse en un franco enemigo de la voluntad del Altísimo. Por el otro lado, a pesar de sus actos insensatos, David se humilló ante Dios sin dudarlo. Antes y después del gran pecado con la mujer de Urías, David manifestó que Dios era el motivo de su vida y solo quería hacer la voluntad del Creador. Una absoluta diferencia, un gran contraste entre las dos formas
de enfrentar la ubicación del mal y el sendero del arrepentimiento. Si Dios te ha mostrado una falta, debes reconocerla de inmediato, arrepentirte de esta y dejar tu vida en manos de la gracia de Dios para que la victoria sea completa. Lo que no debes hacer nunca es justificar tu iniquidad, ni evitar humillarte delante de Dios y de quienes hayas afectado, por supuesto. Este es el único sendero del arrepentimiento, no hay otro. Así es que ya lo sabes, si Dios ha ubicado un aspecto en tu vida, tienes que aplicarte a reconocerlo y arrepentirte delante de Él para obtener el perdón por medio de la redención de Cristo. Adelante, Oscar. Vamos a nuestro tercer tema, la locura de la necedad. Tenemos un perro que no deja de dar vueltas por su cola, una necedad absoluta que no tiene ningún aspecto de razón, pero bueno, así es que esta figura es la figura exacta de la necedad del hombre. Jonás fue cegado por completo por su propia necedad. No existe justificación racional ante una postura de necedad. La Escritura misma establece que no hay inteligencia en lo absoluto en la necedad. La necedad es un padecimiento irracional ligado al corazón de todo ser humano y requiere de mucho más que un esfuerzo personal para sortearla, debido a que la condición del estado de pecado del hombre nulifica su conciencia. Solo a través de la palabra de Dios y de la mente divina de Cristo es posible identificarla, dimensionarla, liberarse de su influencia y nulificar sus efectos. Así es. Solamente a través de la palabra de Dios y de la mente divina de Cristo. Vamos a leerlo. Isaías 9:27. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se compadece de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedades. Con todo eso no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Toda boca habla necedades. Tan, tan. Oye, pero es que yo no. Bueno, aquí dice que toda boca habla necedades. Toda boca habla necedades. De alguna u otra forma, toda boca habla necedades. Estamos siempre sujetos a manifestar nuestra necedad, con Cristo o sin Él. La diferencia es que con Él, a través de su Espíritu Santo, si dejas que Él influya en ti y te dé su gracia para ello, puedes nulificar los efectos. Vamos a este pasaje. Primera de los Corintios 3, del 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Bueno, aquí está clarísimo que la sabiduría del mundo es necedad hacia Dios. Punto. Por lo tanto, es mejor entregarse a Dios y a la necedad del Evangelio, a la que parece necedad ante el mundo, para abrirnos hacia la verdadera sabiduría divina y poder entender que es el mundo el que es necio. Definitivamente. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La necedad que prevalece en el mundo no puede entender el perfecto amor de Dios, y el estado de pecado la traduce en odio y persecución contra los principios divinos manifestados en la Escritura y en los verdaderos discípulos de Cristo.
Todos los enemigos del Evangelio se oponen al amor que puede liberarlos del estado de pecado y necedad en el que viven, sin comprender que se oponen a su propio bien. Si hoy Dios ha descubierto la necedad de tu postura, es momento de reconocerlo, arrepentirte y pedir a Dios que a través de su gracia te otorgue una victoria constante en cada tentación que se presente adelante. Vamos a leer este pasaje. Proverbios 28, del 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Antes habíamos leído nada más la primera parte, o sea, el versículo 13, ahora incluimos el 14, porque aquí hace una advertencia: el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Así es que, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, que está dispuesto a humillarse, a arreglar su vida con Dios. Adelante. Isaías 1, 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Así es. Razonemos. Vamos a arreglar nuestra vida delante de Dios. Si tú aún no te has convertido, hoy tendrás la oportunidad de arreglar cuentas con Dios, tu Creador. Todos los seres humanos nacemos y vivimos en un mundo afectado por el estado de pecado, y todos sin excepción hemos pecado, y debes comenzar por reconocer tu condición de pecador delante de Dios y arrepentirte de tus pecados, aceptando el pago que por amor a ti hizo Cristo en la cruz. Entonces podrás abrir la puerta de tu corazón para que Cristo entre en ti y tome el control de tu vida. Este puede ser el día de tu salvación. Lee y escucha con atención los siguientes versículos de la Biblia. Romanos 3, del 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Como tú verás, Dios está señalando que tus pecados te han separado de Él y que por cuanto todos pecaron, o sea, por cuanto has pecado, no alcanzas la gloria de Dios si tú no te has arrepentido aún, si tú no has vuelto a nacer en Cristo. Entonces, una vez que escuchas esto, escucha lo que viene. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay consecuencia de ese estado de pecado. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer ante esta realidad? Vamos al siguiente pasaje. La Biblia habla claramente que Él quiere que tú te salves. Y aquí vemos cuál es el ícono, el aspecto fundamental de tu salvación.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, el aspecto es el amor de Dios hacia ti, que se ha entregado a ti, o sea, se ha entregado hacia el castigo divino para liberarte a ti, por amor a ti, para que no tengas que pagar tú eternamente el estado de pecado en el que te encuentras. Por lo tanto, ya que sabes que Él pagó por ti, tienes que entender cómo fue que lo hizo. Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Sí es, Él fue herido por nuestros pecados, molido literalmente por ellos, y Él pagó el castigo de nuestra paz, y por sus heridas fuimos sanados. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Arrepiéntete y conviértete. El tema de hoy, ¿sabes? Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados y para que de la presencia de Dios venga paz a tu vida. Y Él envía a Cristo para que entre a morar en tu corazón. Mira esta invitación maravillosa de Apocalipsis. Escúchala. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Dios está a la puerta de tu vida y quiere entrar, pero solamente se puede abrir por dentro. Si tú el día de hoy quieres aceptar a Cristo en tu vida, reconocer que has pecado delante de Él, arrepentirte de tu pecado y entregarle tu vida a Él y abrirle la puerta del corazón para que entre en ti, bueno, pues vamos a pedírselo. Me gustaría guiarte en una oración en la cual le pudiéramos pedir esto a Dios. Si tú hoy quieres, este es el día de tu salvación. Lo único que tienes que hacer es, ya que has sido enterado de que has pecado y esto te ha separado de Dios y además merece el infierno tu pecado, lo que debes hacer es arrepentirte y convertirte y aceptar a Cristo en tu vida, aceptar el pago que Cristo hizo por ti en la cruz. Él pagó tu infierno, Él fue molido por tus pecados. Por lo tanto, acepta el pago que Cristo hizo por ti en la cruz. Abre la puerta de tu corazón para que entre y tome el control de tu vida. Entrégale tu vida. Vamos a orar. Y si hoy tú quieres arrepentirte y convertirte, sigue mi oración con estas palabras. Nada más quiero aclararte que no es la oración la que salva, sino es tu honestidad delante de Dios la que te le va a permitir a Él hacer el milagro de la salvación. Vamos a orar. Bendito Padre, quiero darte muchas gracias porque ahora he entendido que tu amor es tan grande que viniste a este mundo a pagar por mis pecados. Señor, quiero pedirte perdón por cada pecado que yo he cometido, por todo lo que recuerdo y por lo que no alcanzo a recordar también. Perdóname, Señor, estoy arrepentido. Y quiero en este momento aceptar el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar
al lago de fuego, al infierno, eternamente. Acepto tu pago de amor en la cruz por mí. Y en este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú entres en mí y tomes el control de mi vida. Señor, te otorgo el trono de mi vida y te entrego mi vida completamente. Guíame a partir de hoy, transfórmame de acuerdo a tu preciosa y maravillosa voluntad. Gracias por tu amor y todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, pues si tú hoy has entrado por esta maravillosa puerta de la salvación divina, yo necesito decirte algo. Todo va a cambiar a partir de hoy, como dice este pasaje. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ron y cuenta nueva, esta es la nueva oportunidad para iniciar una nueva vida con Él. Así es que, gracias a Dios por la decisión que has tomado. Hoy hay fiesta en los cielos y tú tomaste esta decisión. Y bueno, pues que Dios te bendiga y te guíe de manera constante. Ahora sí ya puedes entender su palabra, porque solamente el Espíritu Santo te la puede explicar. Y ya puedes entender las cosas de Dios a partir de ahora. Si ya tienes hoy la mente de Cristo, si hoy tú ya te has arrepentido y convertido. Muy bien, pues no sé si tengan preguntas, si las tienen, adelante. Sí, hay una pregunta. Dicen, ¿y cuándo sabes que hiciste algo correcto? Y cuando sabes que hiciste algo correcto, pero sabes que la persona que se lo dijiste le afectó, al igual que las personas de su alrededor, ¿también debemos pedir perdón? Perdón. Es que dice, hablo como maestro de la Biblia, como alguien que tiene personas a su cargo, pero al dar un consejo u observación sobre algo que estás viendo que va a terminar mal, el discípulo no quiere entender. Y el discípulo lo maneja con las personas de su alrededor como que uno es el que está haciendo mal. Y las demás personas, igual creyentes, toman una postura de rencor o resentimiento. ¿Debemos de pedir perdón porque sabemos que están afectados? La pregunta definitiva es sí. Por supuesto, yo he tenido que hacer esto. He afectado personas dándoles un consejo correcto que se malinterpretó, que se tomó mal, que se hizo mal, y de pronto, una vez que se hizo mal y se generó todo un asunto equivocado, me reclamaron a mí por el consejo que di. Entonces, bueno, simplemente aclarar estos aspectos, si es posible aclarar. Si la aclaración va a generar un mayor problema, lo mejor es pedir perdón en el aspecto correcto. Dios va a guiar en qué momento. Nuestro corazón siempre tiene que estar ubicado en el amor. Y es ahí donde tenemos que poner nuestra mira. Tenemos que buscar el amor en los creyentes, darles amor a los creyentes y no tratar de conservar una postura orgullosa o equivocada en este aspecto. Entonces, cada vez, si yo tengo que pedir perdón para lograr una mejor relación con las personas, lo voy a hacer. Siempre lo haré. Decía Emilio, el precioso Emilio decía, el éxito del matrimonio radica en levantar las migajas que tú no tiraste. O sea, pedir perdón de lo que no dijiste. Pedir perdón de lo que se entendió mal. Bueno, pues la verdad es que la iglesia en la palabra de Dios es tratada también como la mujer
del matrimonio en Cristo, es el cuerpo de la esposa del Cordero. Y bueno, en este punto, en este aspecto, definitivamente tenemos que en todo momento estar buscando que haya una excelente relación con Dios de parte de los creyentes. Y si en algo nosotros, por algún consejo, por algo que se haya malinterpretado, se ubicó mal, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Y si Dios nos concede la oportunidad de explicar qué pasó, entonces podrás hacerlo, pero no con el afán de justificar algo. El perdón tiene que quedar por delante porque hubo una afectación. Entonces, pides perdón por la afectación que pudo haber generado. Y después, si tienes oportunidad y Dios te lo otorga, sin ningún problema le puedes explicar a la persona por qué el consejo era correcto y se malinterpretó. Entonces la persona, si lo entiende, cuando lo entienda, se va a sentir mal por haber juzgado equivocadamente lo que juzgó, pero tú cumpliste correctamente por haber pedido perdón, tú te humillaste de manera correcta. El punto aquí es buscar en todo momento, como dice la palabra de Dios, buscar en todo momento la paz, seguir la paz. ¿Qué va a traer paz? Pedir perdón, entonces pido perdón. Seguir el amor. ¿Qué va a traer amor? Pedir perdón. El amor se manifiesta, el amor, la manifestación más alta del amor es el perdón. No hay manifestación más alta del amor. Perdonar. Perdonar. No puedo quitar de mi mente aquella imagen, cuando estoy diciendo esto, aquella imagen de la familia que en un país de Medio Oriente estaba frente al asesino de su hijo y estaba a punto el hombre de ser colgado enfrente de ellos, porque así es como allá se aplica la justicia. Estas personas, antes de que sea ejecutado, tienen el derecho, porque así lo establece la ley musulmana, tienen el derecho de encararlo y de bofetearlo las veces que quieran. Puede subir el papá, puede subir el Hulk de la familia a romperle la mandíbula, puede subir quien quiera a darle unas cachetadas. Entonces subió la mamá. Y la mamá lo que hizo fue quitarle la soga al asesino. Le dio primero unas 5 cachetadas y le quitó la soga y le dijo: yo te perdono. Este acto es el acto más sublime de amor que puede existir. Se llama perdón. Así es que siempre que podamos perdonar, perdonemos. En esa anécdota que yo comento, que acabo de recordar, el asesino, cuando fue perdonado, se hincó y no podía dejar de llorar. Así es que el perdón es la manifestación más alta del amor. Bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, pues vamos a dar gracias, vamos a orar. Óscar, si quieres dar gracias. Es que Óscar está ocupado haciendo el abrazo virtual, por eso me río, no por otra cosa. Adelante, Óscar.